Dio Chocli, presentado al ingeniero Álvaro Fernández en la Escuela de Ingeniería Electrónica en la sede seccional Sogamoso, UPTC, por los alumnos Jairo Yesí Figueroa Sánchez y Wilmar Leonardo Montañez. El diodo Chocli es un resistor con dos terminales, ánodo y cátodo. Está constituido por cuatro capas semiconductoras que forman una estructura PNPN. Actúa como un interruptor, está abierto hasta que la tensión directa aplicada alcanza un cierto valor, entonces se cierra y permite la conducción. La conducción continúa hasta que la corriente se reduce por debajo de un valor específico, I sub H, llamadas I sub H. Está formado por cuatro capas de semiconductor tipo N y P, 1, 2, 3, 4, y tipo N y P, pues van en el orden PN, PN, dispuestas alternadamente. El diodo Chocli es una clase de un tiristor. ¿Qué es un tiristor? Un tiristor es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores que utilizan realimentación interna para producir una conmutación. Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentran, pueden funcionar como aislantes o como conductores. Son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en un diodo en un solo sentido. Ese es un encapsulado de un diodo Chocli. Pues hay más, pero este es un ejemplo y lo podemos observar acá y pasamos a decir que es el diodo Chocli, una definición más correcta. El diodo Chocli, el estudio de los tiristores comienza con un dispositivo semiconductor llamado diodo de cuatro capas, también conocido como diodo PNPN o diodo Chocli. El honor a su nombre fue por el señor William Chocli. Una ilustración simple de la estructura del diodo Chocli que se puede encontrar comúnmente en los libros de texto es la que consiste en cuatro capas de materiales semiconductores en configuración PNPN, la cual se ilustra en la siguiente figura. Desafortunadamente, esta figura no ayuda mucho a comprender el cómo y por qué se comporta de la manera en que lo hace, por lo cual para fines didácticos se utilizará una estructura que guarda equivalencia con su estructura original. Mostrado de esta manera, se asemeja a un par de transistores bipolares interconectados, uno del tipo PN y otro del tipo NPN, dibujado utilizando simbología esquemática estándar y respetando las concentraciones del dopaje de los materiales semiconductores, no ilustradas en la figura 2. El diodo Chocli puede ilustrarse en la siguiente figura. Es una estructura cristalina de un circuito equivalente y al lado podemos ver su símbolo, como comúnmente lo podemos trabajar en diferentes ejercicios y en diferentes áreas de la ingeniería electrónica. Así se conoce el símbolo, dicho anteriormente o mostrado en la anterior diapositiva. Para utilizar el comportamiento del diodo Chocli, debemos conectarlo a una fuente de alimentación y colocarle una resistencia, lo cual se ilustra a continuación. Este es un circuito para analizar el comportamiento del diodo Chocli. Sin voltaje aplicado es obvio que no existe circulación de corriente. Conforme el voltaje de la fuente se incrementa gradualmente. Aún así todavía no habrá circulación de corriente debido a que ninguno de los transistores está en polaridad de conducir corriente. Ambos se encuentran en circuito abierto. Este es otro ejemplo de un diodo Chocli. Acá podemos observar en la simbología que lo están utilizando con un voltaje de 10 voltios conectado a una lámpara y acá un elemento de carga con una fuente de alimentación de 9 voltios. Ese es más o menos un circuito, podemos verlo, podemos
comprenderlo, de cómo utilizan un diodo, cómo se coloca, cómo se implementa y cómo puede observarse en esta figura. La corriente de base del transistor inferior es controlada por el transistor superior y la corriente de base del transistor superior es controlada por el transistor inferior. Este es el transistor inferior y el de arriba el transistor superior. En otras palabras, ninguno de los transistores puede entrar en conducción hasta que el otro entre en conducción. O sea, tienen que ir como en una relación el superior con el inferior. En condiciones ideales, este estado de no conducción debería de conservarse debido a que ninguno de los transistores puede entrar en conducción sin importar el nivel de voltaje aplicado. En condiciones reales, sin embargo, los transistores tienen un valor máximo de voltaje entre colector emisor que pueden soportar antes de que se produzca la conducción de corriente. A ese voltaje se le conoce como voltaje de ruptura. Una vez que uno de los transistores entra en conducción, ocasiona que el otro transistor, el transistor inferior, también entre en conducción, alcanzando ambos la saturación por el efecto de la retroalimentación positiva. O sea, va como en el primero va relacionado con el segundo, llevan con el voltaje de saturación o voltaje de ruptura. Y se mantiene en este estado de conducción mientras no se desconecte de la fuente de alimentación. Entonces puede deducirse que podemos hacer que un diodo Shockley entre en conducción aplicándole un nivel de voltaje adecuado entre sus terminales, lo cual ocasionará que uno de los transistores internos entre en conducción y ocasionará que el transistor entre en conducción y se alimentará en ese estado indefinidamente. Si dibujamos la secuencia de eventos descritos y graficamos el comportamiento de las señales de corriente y voltaje, el efecto de histeresis es evidente. En la figura 5 se observa el circuito con una señal de 0 voltios. Ahí se puede observar la linecita verde, si ustedes lo alcanzan a notar, una señal de 0 voltios aplicada, y el circuito es el de al lado, con voltaje 0 y corriente 0. También después empezamos a incrementar gradualmente el voltaje aplicado. La corriente en el circuito es prácticamente 0 debido a que no se ha alcanzado el voltaje de ruptura para ninguno de los transistores, como se indica en la figura número 6, o sea, en esta. Con un voltaje aplicado ya podemos ver un incremento de voltaje, una señal, y ya podemos ver que la corriente, indicando la flecha del circuito, cómo puede ya lleva su trayectoria con un voltaje aplicado. Ya vamos a mirar el comportamiento del transistor. Voltaje aplicado sin corriente. Cuando el voltaje de ruptura de un transistor es alcanzado, este comenzará a conducir sin importar que no exista corriente de base que lo ocasione. Normalmente este tipo de operación destruiría el transistor, pero las uniones de cristales que conforman un diodo Shockley diseñadas para soportar este tipo de abuso, de manera similar a la forma en que un diodo Zener es constituido para soportar un voltaje de ruptura inverso sin sufrir ningún daño. Aquí ya miramos la corriente, aquí ya miramos con el voltaje aplicado. Ya ahí pues ya anteriormente se había mostrado